Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, que tú nos das. Gracias porque a través de estudiar, de analizar y de meditar tu palabra podemos nosotros encontrar confianza y fe para continuar, para luchar, para vencer toda adversidad y sobre todo para estar firmes y alabarte y exaltarte por todo lo que haces por nosotros, pero sobre todo porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? En el Salmo 46 nosotros vimos cómo Dios se pone en contra de nuestros enemigos y los derrota por nosotros. Debemos confiar en Él y alabarle y exaltarle por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es y por su gran poder. Hoy en el Salmo 48 nosotros veremos cómo la presencia de Dios nos da seguridad. El Dios que alabamos es un Dios que nos defiende, que nos cubre y que nos protege. Él es quien nos guía. Así que en este salmo nosotros encontramos fe y confianza para seguir adelante. Los autores de este salmo son los hijos de Core, ayudantes en el templo. Y vayamos al salmo leyendo. Dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndole ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos. Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Sabes? Este salmo refleja una confianza tremenda en Dios, reconociendo que Él es el Dios todopoderoso que nos cubre y nos protege. El pueblo de Israel lo sabía, los salmistas lo sabían. Ellos reconocían que Dios los había librado de grandes cosas, hacían remembranza de lo que Dios hizo en el pasado y eso les daba ánimos para seguir adelante. La historia habla que el pueblo de Israel acostumbraba a, después de haber sido sitiado, porque fue muchas veces sitiado, y sus enemigos no tuvieron éxito, sus enemigos fueron destruidos, ellos tenían que pasar lista, ellos tenían que verificar, que revisar cómo había quedado la situación, cómo había quedado el pueblo, las construcciones, los espacios, y aún la gente después de haber sido atacados por los enemigos y después de que estos enemigos habían sido destruidos. Nosotros entendemos que nuestro Dios ha sido un Dios grande y maravilloso. Hacíamos referencia en salmos anteriores del poder de Dios y de cómo Dios nos ha librado de todas las batallas y de todas las luchas que hemos enfrentado y cómo nos ha sacado a flote y hoy nos mantenemos de pie. Dios es conocido como refugio. El acordarnos de sus misericordias, el entender que Él está enfrente de nosotros, detrás de nosotros y a los costados, arriba y abajo, cubriéndonos y protegiéndonos, nos debe dar gran gozo y paz. ¿Sabes? Este salmo a mí me recuerda un pasaje que leí hace algún tiempo y que tocó mi corazón. Hablamos del rey de uno de los reyes más grandes que ha existido, el rey Josafat, un hombre que también fue conforme al corazón de Dios y que reconoció en Dios el poder que había. Y en el capítulo 17, en el versículo del 2 en adelante, dice que este rey puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo, en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado
tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, que eran los dioses falsos, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Dios, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó en su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes para que enseñasen en las ciudades la palabra de Dios, y con ellos los levitas y todos aquellos hombres que le servían, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley, es decir, la parte que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento antes de este rey, era enseñada a todo el pueblo. Y cuando era enseñada, a los pueblos que había alrededor tenían pavor, tenían miedo del reinado de Josafat, porque él era grande y era poderoso, y entendían que ese Dios del cual hablaban los había librado, y eso causaba temor en ellos. ¿Sabes? En nuestra vida, cuando nosotros nos tomamos de Dios, nosotros mismos no entendemos todo el poder que hay, toda la grandeza que hay cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, cuando entendemos que Él es quien nos sustenta. El rey Josafat pudo percibir que el poder de Dios había estado con su pueblo, y cuando él proclama a todo el pueblo para que tuviera fe y confianza en Dios, la enseñanza que había en su palabra, aún los enemigos comenzaron a temer. Se enteraron, recordaron y hicieron referencia a aquel Dios todopoderoso que había librado tantas veces a Israel de las batallas. Josafat fue engrandeciéndose, y su grandeza radicó en la confianza que él tenía en Dios. Él tuvo grandes provisiones, aún esos enemigos que en otro tiempo atacaron al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. En ese tiempo, al reconocer la grandeza que había en Josafat por la confianza que él tenía en Dios, ellos mismos decidieron doblar sus rodillas y traer presentes y rendir pleitesía a aquel rey del cual Dios era su Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú y yo tenemos esa maravillosa oportunidad de confiar en Dios, de a través de su palabra traer confianza a nuestra vida para que nuestra alma, como dice el salmista, entienda quién es Dios y tome fuerzas y no esté abatida ni triste. Yo te animo, este es un tiempo maravilloso para que nosotros podamos entender quién es nuestro Dios, y a través de ello reconozcamos, como el salmista reconoce, que Dios es Dios por sobre todas las cosas, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, y que no hay nada ni nadie que pueda ponerse en contra de nosotros cuando Dios está con nosotros. Por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso le exaltamos. El salmista